Análisis político y el pulso de la actualidad. Junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. Ya lo tenemos aquí con nosotros, nuestro panelista de martes, Cristian Valdivieso, director de Criteria. Muy buenos días, le damos la más cordial y cálida bienvenida a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias, hola, buenos días. No nos habíamos visto desde el plebiscito del domingo, no nos vemos desde la semana pasada. El mundo político, ¿qué lecturas está haciendo a tu juicio si uno coteja con lo que están diciendo los estudios de lo que pasó el día domingo en el plebiscito? ¿El gobierno está haciendo una lectura y la oposición otra? ¿Habrá un punto de acuerdo? ¿La ciudadanía realmente está pidiendo acuerdo? Como que está rara la lectura. Sí, está rara la lectura, pero era bastante previsible en todo caso. Yo creo que cada uno iba a llevar agua a su molino. Claro, o sea, de alguna manera las pautas o los relatos ya estaban preestructurados, el gobierno con un relato que es bastante obvio y creo que es razonable desde el punto de vista de la posición en la que quedaron, que es hoy día, de alguna manera, alimentar la idea de que el rechazo fue un rechazo a la falta de acuerdo, a una propuesta constitucional, esta vez identitaria desde la derecha, y por lo mismo, bueno, invitando ahora así a hacer acuerdos en relación a las reformas del gobierno. Y la derecha, por su parte, tratando de retomar rápidamente, digamos que el rumbo previo que llevaba el país, previo al plebiscito, como que no hubiera pasado nada y que el gobierno sigue arrinconado y por lo tanto siguiendo en la misma música. Ahora, en buenas cuentas y en corto tengo la impresión de que la derecha no ha hecho, y parece ser que no quiere hacer un ejercicio reflexivo e introspectivo y crítico sobre que le fue mal. Si finalmente la derecha salió a defender con dientes, uñas, muelas, garras y todo un texto constitucional que fue derrotado finalmente en las urnas. Y por lo tanto el nivel de autocrítica que se ha visto hasta ahora es bastante bajo, e incluso si uno lo compara con la autocrítica a regañadientes que hizo la izquierda después del plebiscito del 2022 es prácticamente nula la de la derecha. O sea, la izquierda en su minuto por lo menos salió a decir, bueno, Chile dijo que no a algo que nosotros le presentamos. La derecha prácticamente quiere hacer caso omiso de lo que pasó y pasar la página para seguir adelante. ¿Habrá tenido convicción total la derecha amplia, me refiero, de este texto? ¿O definitivamente pudo haber sido real esta expresión que hizo Matei? Es más, en una entrevista con Infinita, ella dice: entré tarde a la campaña, pero incluso, dijo, pensé votar en contra. Bueno, es que de alguna manera parte de la negación o del estado de negación en el que está, creo yo, la derecha tiene que ver con que aceptar la derrota y hacer una reflexión autocrítica del por qué se produce la misma, supone entrar en sus propios fantasmas y en sus propias tensiones internas, porque es bien evidente lo que está diciendo Evelyn Matei, es decir, que una parte que no se la jugó pero a contrapelo, que tuvo que plegarse. Tú asumes eso, o sea, una parte de la derecha probablemente este texto lo encontró más o menos nomás. Pero no me cabe duda, si la misma candidata Evelyn Matei, o la alcaldesa Evelyn Matei en su minuto dijo que no le gustaba ni la propuesta en términos en materia de contribuciones, porque la encontraba regresiva, ni le gustaba el que se hubiera cambiado el qué por el quién. Y al final del día, todas esas cosas siguieron ahí. Es decir, ¿qué hizo que la alcaldesa Matei tomara posición por el a favor? Bueno, el llamado evidente de la tribu, pero sí, al ser derrotada la propuesta, es evidente que la tensión y la fractura que se produce dentro de la derecha hoy día es algo que preferirían no tocar muy directamente. No lo están tocando, de porque hecho. Las municipales están a la vuelta de la esquina, pero si no lo tocan, estas cosas empiezan, como todas las heridas que se abrieron, empiezan a suturar, a supurar y generan problemas. ¿Y esto es precio para la derecha toda o...? Porque en las últimas horas lo que más se dice es republicano el que paga el precio. Nosotros hablamos con Luis Silva ayer, dijo, a nosotros no se aprobó, pero no vamos a mover nuestra idea. Dijo, entiendan que nosotros queremos defender nuestras ideas y vamos a seguir defendiendo nuestras ideas. Uh-huh. Y nuestras ideas tan mal no les fue, dentro de todo, y José Antonio Casa ayer lo dijo por la tarde. Dijo, ustedes insisten en leer todo esto como que es presidencial. Dijo, esto entienden que no es presidencial, es más allá, es una forma de ver la administración, de cómo administrar el Estado, de cómo la visión de país. Ellos quieren certificar su visión de país, es lo que dicen ellos. No sé si tú lo lees así. A ver, yo creo que todas las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican, y esta es la explicación que se está dando. Claro. Y van a la lógica más identitaria, y ahí, de nuevo, hay otra fricción dentro de la derecha que se devela a partir de esto, que es algo que en su día conversamos, que es que el republicano quiere decir, bueno, nosotros sacamos un 35% el 7 de mayo y ahora sacamos el 45%, nadie puede decir que nosotros perdimos porque ese 10% es nuestro. Chile Vamos dice, a ver, momentito,
Nadie sabe de dónde vienen estos votos y a quién le pertenecen. Entonces, si hay algo que era una hipótesis plausible previa al plebiscito, y es que si ganaba el a favor se timbraba o se confirmaba la hegemonía republicana dentro de la derecha, eso quedó en duda después de este plebiscito. Sí. Entonces, vienen estas suertes de fricciones, se arma una grieta que nadie quiere ver, pero Chile Vamos hoy día está en una posición compleja porque tiene que decidir si se pliega o se sigue plegando a la música de republicanos, ¿verdad? Porque vienen las elecciones municipales, o esto lo hace repensar en su propio proyecto. Sí. Dos preguntas que me he hecho en estos días. Uno es que si uno mira el tejido argumental que ha dado el mundo de la derecha, es que no es que se rechazó el texto por los contenidos, sino por el hastío. Lo que han dicho, lo ha dicho Evelyn Matei, lo decía Javier Macaya hace pocos minutos aquí, es que lo que hubo fue un cansancio de la ciudadanía. Entonces que finalmente votó en contra porque estaba cansada y quería cerrar esto. ¿Será eso? No, porque no asumir que a lo mejor algo de lo que tú pusiste en el texto generaba distancia a la ciudadanía. ¿Y con qué lo engarzo? Con este informe que se entregaba ayer, ¿no es cierto?, Decide Chile, que decía que un número muy relevante de jóvenes de menos de 34 años y de mujeres fueron actores claves en los clivajes de este plebiscito. Por eso me pregunto, ¿cuánto de texto y cuánto de hastío? No, yo creo que ambas cosas están dando vueltas. Ya. O sea, de alguna manera lo conversamos, ¿verdad? En la previa varias veces hablábamos de que hay un en contra crítico de toda la clase política, que hay una derrota de la clase política por los 4 años y el hastío tiene que ver con eso. Pero también es cierto, y no tenemos el contrafactual, también es cierto que la gente interpretó, la mayoría, al menos el 56%, interpretó que este texto dividía. O sea, y la promesa original, ¿cuál era? Un pacto social fue el 2019, una que nos una fue el 2022 y nada de eso pasó. Entonces, evidentemente, y el gobierno por eso se cuelga de esto, evidentemente la gente en su mayoría dijo, esto está dividiendo al país. La promesa era que nos íbamos a unir, que íbamos a tender puentes y esto está dividiendo al país. Y desde esa óptica, la gente también salió a rechazar la propuesta republicana o la propuesta de la derecha. Es inevitable. Ahora, que la lectura de fondo es que hay un hastío con la clase política en general, eso es evidente, está documentado de alguna manera por las encuestas y lo veníamos conversando hace mucho rato. Sí. Aquí hay otro punto, Cristian Valdivieso, que tiene que ver con las mujeres como un actor político. ¿Ya? Me lo decía la otra vez un estudioso de este tema, Andrés Chermán, que me decía, mira, uno de los clivajes que ha cambiado desde los 90 hasta ahora son las mujeres que han ido cada vez votando más como hacia la centroizquierda o hacia posiciones más progresistas. Por lo tanto decía, ojo, sigamos la pista a ese voto. Michelle Bachelet habló a las mujeres. Evelyn Matei en su primera entrevista, la tercera que se la hice yo, me decía, yo voy a salir a la calle a marchar si aquí tocan algún derecho de las mujeres, y decía en la entrevista, decía, sería un error levantar una bandera en la cual el voto de los femeninos es sumamente importante. Ha hecho ganar candidatos anteriores. Después ella fue cambiando la postura y fue más cizagueante, pero en un primer comienzo del proceso, Evelyn Matei dijo como uno no se puede echar encima a las mujeres, o sea, como el ABC de la política. ¿Tuvo que ver algo con eso? Que la propuesta del aborto por 3 causales fue decisiva probablemente en mover esta aguja. Eso se instaló con fuerza, es decir, cuando uno preguntaba en la encuesta si pensaba que esta propuesta en términos de aborto por 3 causales era progresiva, por ponerlo en general, o regresiva, la gente y las mujeres con mucha fuerza decían regresiva, y efectivamente hay algo que ha ido cambiando, que antes los hombres votaban más izquierda o progresismo, si se quiere, y las mujeres un voto en general más conservador. Eso ha ido mutando, así como antes los segmentos populares o segmentos más bajos tendían a votar más bien izquierda y los segmentos altos más bien derecha. También ha ido mutando eso. Hoy día los segmentos populares están votando más derecha o un voto más conservador. Entonces, todo esto se está moviendo harto y tiene que ver con el voto obligatorio también, y con este votante nuevo, obligado, como queramos llamarle, que entra a la elección. Pero lo grueso, el mensaje igual de fondo es un hastío con la clase política, y cuando la gente dice hastío con la clase política, está diciendo hastío con la última propuesta de la derecha, pero también hastío con todo este proceso de los últimos 4 años y el cansancio y la expectativa de que la pelota hoy día se ponga absolutamente en el piso y se dirija a marcar goles en materia de seguridad, en temas migratorios, los temas del narcotráfico. O sea, la agenda, lo conversamos tantas veces, la agenda es la misma que estaba hace un tiempo atrás, después de este paréntesis constitucional. Cristian Valdivieso, director de Criteria, con nosotros aquí en Primera Pauta. Ya, son los mismos problemas, siguen exactamente los mismos problemas sociales, pero los problemas políticos y las secuelas del plebiscito son cosas que
van por otro carril, pero que tienen un Ya, impacto también. Mi pregunta iba para allá. Si antes no tenían ninguna razón para ponerse de acuerdo, ahora, ¿qué motivación hay en alguno de los dos lados? Ya sé, se está cayendo, el país no funciona, todo está estancado, vamos cada vez peor en cuanto a, ya se acerca el deadline del tema ISAPRE, etcétera. Pero nadie muestra interés en dar ese siguiente paso, o lo ha hecho verbalmente, lo decía Osvaldo Andrade, se lo escuchaba y dijo, yo creo que es el presidente el que tiene que dar ese paso, por ejemplo, convocar a todos a la moneda hoy día, decía por ayer, dar ese paso, porque el decir necesitamos acuerdos, necesitamos unirnos, ya no basta, que se queda como en retórica. Palabras vacías, palabras al viento, palabras que ya pierden su sentido y que incluso terminan siendo paradójicas, es decir, interpretadas negativamente por la población. No, yo creo que el incentivo principal que uno puede ver acá es tratar de ponerle una suerte de cerco a las arremetidas populistas que pueden venir por izquierda o por derecha. Sigue esa amenaza, Pati, ¿no? Absolutamente. Con mayor razón. Porque algunos decían, no, se van a caer impugnándolos a Con todos, si mayor no han sido razón. capaces de nada, y si además no se ponen de acuerdo, si además no son capaces de entregar algo, de proponer algo y concordar una reforma, un pacto, un acuerdo en materias de seguridad o lo que sea, bueno, las razones para que emerjan liderazgos o outsiders son ahí, Sí. están ahí dando vuelta y con más fuerza aún. Pucha, ¿por dónde parto? Pues tengo dos preguntas en la cabeza, uno el cambio de gabinete y otro, pero quiero partir por algo que me parece que las elecciones necesitan y requieren poner foco en algunos temas. Por ejemplo, las encuestas. Finalmente, las encuestas nacionales lograron tomar un buen pulso de la ciudadanía y nunca, o sea, se mantuvo muy sostenidamente, bajando, subiendo, pero sostenidamente que iba a ganar el en contra y así fue. Es decir, las encuestas nacionales tan criticadas, vilipendiadas, lograron tener esa... Pero hubo dos encuestas que no, que son las encuestas extranjeras. Y lo digo porque uno de los sociólogos que hace encuestas, que es Juan Pardo, dice en un tuit del día de ayer, dice, ¿quién financió esta campaña de desinformación? Hay gráficos que circularon con proyecciones totalmente erradas. Y se pregunta, ¿dónde están sus voceros explicando qué fallas metodológicas tuvieron? Fin a la veda y mayor transparencia a las fuentes. Me parece que aquí hay una discusión importante. ¿Cómo lo ves tú que trabajas haciendo encuestas? Sí, a ver, yo creo que hay dos cosas, ¿eh? Una, no sé si este es un problema nacional o internacional. El problema de fondo es que a veces hay artefactos de campaña empaquetados como encuestas que están al servicio de las campañas y no al servicio de mostrar de alguna manera cuáles son las subjetividades principales que están dando vueltas, ¿no? Por lo tanto, O sea, claro, se utilizan encuestas se para utilizan alimentar. ¿Te acuerdas cuando partió la campaña o hace 2 meses que conversamos que Sí. yo te decía, mira, a veces hay encuestas que aparecen y luego desaparecen y están muy ancladas en los objetivos de campaña, más que, bueno, y eso es lo que hemos visto. Coincide que hubo un par de encuestas internacionales que fueron bien groseras y particularmente una en términos de decir que esto siempre estaba jugado en el a favor, que además intentaron presionar porque de alguna manera ponían una suerte de punto de cuestionamiento a las encuestas nacionales o algunas de las encuestas nacionales al menos que estaban mostrando otra tendencia. Pero bueno, yo creo que es importante hacer esa reflexión. Los medios al final del día no es que sean responsables, pero son parte del ecosistema de la difusión de encuestas con, Sí. digamos, pongámosle la palabra trucha y también de las encuestas que tienen objetivos, no sé si nobles es la palabra, pero objetivos Más pragmático, más práctico serio. y más estable, y empresas que yo estoy aquí dando la cara y hubiera venido igual si a criterio le ido Sí. bien, mal, porque nosotros tenemos que seguir trabajando, nosotros nos venimos a hacer una apuesta y si nos va bien, bueno, Sí. hacemos la ganancia y si nos va mal, nos vamos. Ya. Entonces, ahí hay un tema Es importante. que es un tema importante porque Sí. si hablamos de campañas políticas con la calidad de la información, fake news y todo eso, es importante poner Yo por lo no- menos el tema de Ya, la... pero de las- pero esa encuesta, la vez anterior, anduvo muy bien. Digo, probablemente el cuestionamiento viene ahora. Ayer Cristóbal Luneo nos decía, usted tiene una tarea con los periodistas, dijo que se preguntan poco de cómo obtuvieron la información, cómo se hizo el estudio de campo de las encuestadoras. Deberían hacérselo, dijo, porque eso les podría entregar información relevante y probablemente tienen razón en eso, ¿no? Bueno, hay una de estas encuestas tampoco transparentaba cuál era su metodología y muchas veces se publicaron. Sí, es un tema... O sea, se puede transformar en una herramienta simple de campaña, ¿no? O sea, yo lo que estoy sosteniendo es que creo que era una herramienta de campaña. Algunas de estas encuestas eran herramientas de campaña, artefactos de campaña. Pero la vez anterior fue bastante precisa, entonces... Pero eso no significa que no haya sido necesariamente también eventualmente herramientas de campaña, porque son encuestas que surgen de... Que la realidad se movió según la
no sé, la campaña, dices tú. No, lo que te Digo, quiero... inventó que iban a salir 22 y salieron 22. No, no es que- A eso voy. No, que lo que pasa es que, a ver, yo no tengo una explicación de fondo, pero Ajá. lo que hay acá es que a veces tú, cuando estás manejando una campaña política Ujú. y las encuestas son formadoras de opinión, tú quieres que la opinión se vaya o se mueva en torno a Claro. tus objetivos. Va siguiendo. A veces coincide que esos objetivos tuyos tienen o se refrendan en, Eso y a la en precisión las de la elecciones. coincidencia. Pero a veces no coinciden y a veces no están coincidiendo ni siquiera de antemano. Y por Ya. lo tanto, da lo mismo en ese minuto, da lo mismo porque tu objetivo sigue siendo el tratar de mover a la opinión pública en función Sí, de claro. ciertos objetivos. Sí. Que a veces coincida, bueno, y eso es lo que después agarran como insumo y dicen, mira, le apuntamos acá, le apuntamos allá, le apuntamos acá, pero nadie se pregunta cuántas veces no le apuntaron. Entonces ese es el... Sí, son como los que tema predicen los real. sismos, Y van por es los lo distintos- mismo. y van por distintos países ofreciendo su negocio. Yo no tengo ningún problema con la competencia, ni que haya gente que ofrezca su negocio de campaña. Mi punto es hasta dónde efectivamente ciertas empresas tienen algún grado de auditoría respecto Bien. de lo que están haciendo y cómo los medios Sí, hacen es algún grado de un justificación. muy buen punto. Es un muy buen punto para tenerlo Porque- sobre la porque mesa. ustedes me tendrían aquí igual y yo tendría que estar dando Lógico, explicaciones. El totalmente. secretario lo hubiera ido mal y como otras veces no Sí. le ha ido tan bien. Y yo si doy no, te tomas, explicaciones y- claro, en otro eso. caso te tomas un avión y te vas. Cristian Valdivieso, 2 minutos. El presidente Gabriel Boric dejó bastante perplejo al socialismo democrático porque parece que no tiene considerado hacer cambios en su gabinete. Es importante que lo hiciera luego de este resultado, de dar una señal de que su gabinete se reorganizaba en vista de una nueva etapa, ¿o no? No, sin duda que el presidente y el gobierno tienen que hacer un cambio de gabinete. Igual. O sea, es que el ministro Monte es muy difícil, la posición en la que está es insostenible. O sea, el ministro Monte fue a votar el domingo y nadie le preguntó por las elecciones. Pero, todos le se puede, preguntaron pero por- se puede entender como no capitalizar el comillas triunfo del domingo, ¿no? Claro, lo que yo creo es que de alguna manera el gobierno está aquilatando el resultado, Ya. está interpretando el resultado y en función de eso viendo cuáles son los ajustes que tiene que hacer. Viene la Navidad, viene el Año Nuevo, por lo tanto puede ganar algo de tiempo, pero la acusación al ministro Monte está ahí, probablemente Se presenta hoy. Se va a presentar hoy día, va a seguir dando vueltas y eso es un desangre Permanente. lento que el gobierno tiene que parar en algún momento y efectivamente el gobierno necesita reimpulsarse para los próximos 2 años que vienen y eso creo que va a venir. Ahora, si hubiera ganado el a favor, el cambio de gabinete estaría siendo presionado no solo por dentro del Peor. gobierno, sino que también mediáticamente. Pero hoy día el gobierno está ganando un poco de tiempo. Oye, al final del día, la elección que se presentó el domingo por la campaña del a favor fue un plebiscito al gobierno. Sí. Ese plebiscito no lo ganó el gobierno, pero lo perdió la derecha. Entonces el gobierno de alguna manera siente o tiene un cierto alivio respecto de lo que podría haber sido un triunfo a favor que hubiera sido letal para el gobierno. Entonces en ese alivio y en esa, digamos, aquilatando los datos, los resultados, el gobierno está tomando un poco de aire y algo de tiempo porque lo ganó para hacer un ajuste de Sí. gabinete que ya no esté tan presionado por las circunstancias electorales y más orientado a planificar el 2024 y el 2025 con un poco más de aire. Eugenio Tironi decía, le va a sacar, si gana, nos decía 2 horas antes, le saca el cuerpo a la guillotina. Dijo, entonces eso no es como para celebrar. Daniel Núñez ayer, por el contrario, decía, en las elecciones se gana y se pierde, nosotros ganamos. No tiene nada que celebrar el gobierno, pero tenía mucho que perder. Claro, y es como la ese derecha juego, ¿no? perdió, el gobierno no ganó, pero la derecha perdió. Perdió, claro. El problema y la atención hoy día está puesta en la derecha y eso evidentemente al sacarle el foco al gobierno le da más tiempo y le da un respiro. Pero un respiro cortito, porque como decimos, la agenda va a seguir siendo exactamente la misma y al mismo tiempo el ministro Monte va a ser acusado constitucionalmente. Perfecto. Bien. Cristian Valdivieso, un gustazo como cada martes. Muchísimas gracias por estar aquí en Radio Pauta. Gracias, Gracias Cristian. a ustedes.